Proceso de deslinde y amojonamiento. Definición. Como primera medida resulta pertinente señalar que se entiende por deslinde el acto judicial en cuya virtud se fija la línea que divide o sirve de límite entre dos o más predios contiguos o colindantes de diferentes dueños. Es por tanto un acto esencialmente decisorio. Es decir que el fin del deslinde es demarcar una línea divisoria, la cual habrá de servir como límite entre dos o más predios que necesariamente deben ser colindantes o contiguos uno del otro. Y adicionalmente resulta necesario que el derecho de dominio de dichos predios no se encuentre en cabeza de un mismo propietario. Y asimismo la legislación sustantiva colombiana lo ha entendido, teniendo en cuenta que el artículo 900 del Código Civil reza que todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que los separan de los predios colindantes y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes. Asimismo, es preciso indicar que la acción de deslinde se da cuando se discuten los límites de los predios, pues las partes no son copropietarios de la tierra discutida. De tal manera que, como ya se ha indicado, no habría lugar a iniciar una acción de deslinde en caso en que los predios a deslindar, a pesar de ser colindante o contiguos, se encuentren en cabeza de un mismo propietario. Ahora bien, el amojonamiento se entiende como un acto judicial complementario del deslinde, pero ya de carácter material que se concreta al señalar el terreno de la línea divisoria de los predios. Ha recibido tal denominación teniendo en cuenta que se lleva a cabo a través de señales empleadas para demarcar la línea divisoria de los predios, que pueden ser naturales o artificiales. Vamos a hablar sobre el objeto. Teniendo en cuenta lo dicho en el acápite anterior, será entonces el objeto del proceso de deslinde y amojonamiento definir o trazar los límites entre dos predios colindantes o contiguos y hacerlos evidentes, identificables. Esto último a través de mojones que, como se explicó, pueden ser naturales o artificiales, según sean necesarios para demarcar de la línea divisoria declarada. Vamos a hablar sobre la competencia. Dadas las competencias establecidas en la Ley 1564 del 2012, serán competencias para conocer del proceso de deslinde y amojonamiento el juez promiscuo municipal, el juez civil municipal o el juez civil de circuito, según sea el caso, teniendo en cuenta dos aspectos primordialmente. El factor objetivo, teniendo en cuenta que la cuantía en los procesos de deslinde y amojonamiento se determina con el avalúo catastral del inmueble en poder del demandante. Factor territorial, por cuanto será competente de modo privativo el juez del lugar donde estén ubicados los bienes y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante. Legitimación en la causa por activa. En el proceso de deslinde y amojonamiento se encuentran legitimados para formular la demanda el propietario, el nuevo propietario, el usufructuario, el comunero, el poseedor material con más de un año de haberse iniciado su posesión, lo anterior en virtud a lo normado en el artículo 400 del Código General del Proceso. Ley 1564 del 2012. Que nada dista de lo anteriormente se encontraba en el próximamente derogado artículo 466. Legitimación por pasiva. Serán demandado o mejor se encontrará legitimado para actuar en tal calidad todo aquel que sea titular de derecho real, principal del predio contiguo o colindante que aparezcan inscritos en los respectivos certificados del registrador de instrumentos públicos. En este sentido, el Código General del Proceso en su artículo 460 incluye una adición respecto a la legitimación por pasiva en los procesos de deslinde y amojonamiento, adicionando así pues como requisito de tal calidad que el derecho real se encuentre inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, situación que antes no se presentaba como requisito expreso, pero que sin embargo con la implementación de los certificados de libertad y tradición expedidos por la oficina antes citada, con el paso de los años se ha constituido como tal en medio idóneo para demostrar la calidad que se ostenta respecto de un bien inmueble. Es decir, ha resultado ser tal certificado la prueba efectiva de la existencia de derecho real respecto de un bien inmueble, sin perjuicio de los demás medios probatorios que se pudieran ser utilizados para tal efecto. Vamos a hablar sobre las partes.
Pueden demandar el deslinde y amojonamiento del propietario pleno, el nuevo propietario, el usufructuario y el comunero del bien que se pretenda deslindar, y el poseedor material con más de un año de posesión. Si el dominio del predio contiguo está limitado o se halla en estado de indivisión, la demanda se dirigirá contra los titulares de los correspondientes derechos reales principales. Puede demandar el deslinde y amojonamiento del propietario pleno, el nuevo propietario, el usufructuario y el comunero del bien que se pretenda deslindar y el poseedor material con más de un año de posesión. La demanda deberá dirigirse contra todos los titulares o derechos reales principales sobre los inmuebles objeto de deslinde que aparezcan inscritos en los respectivos certificados del registrador de instrumentos públicos. Demanda y anexos. A más de los requisitos generales de toda la demanda, el artículo 82 del Código General del Proceso, la demanda de deslinde y amojonamiento cuenta con una serie de requisitos especiales. Lo aclara en el artículo 401 del Código General del Proceso, tales como son: expresar los linderos de los distintos predios, es decir que no se refirió al legislador tan solo a los linderos del bien de quien demanda, sino que también hizo referencia a los linderos de los bienes de quien ostentarán la calidad de demandados en la acción de deslinde y amojonamiento adelantada. Aunado a ello, la ubicación, nomenclatura y demás circunstancias que identifiquen cada bien inmueble. Expresar las zonas limítrofes que habrá de ser materia de demarcación, a fin de establecer de forma exacta y precisa la zona limítrofe que se pretende discutir. Por tanto, será necesario que dichas zonas limítrofes se detallen de la forma más completa que les sea posible a quien incoará la demanda de deslinde y amojonamiento. Acompañar la demanda del título del derecho invocado si el demandante lo tuviera. Dicho título podría derivarse de una escritura pública, una sentencia o demás modos en los cuales se adquirió tal título. Certificados de todos los inmuebles a deslindar sobre la situación jurídica de los mismos, de los últimos 10 años si fuere posible. En este sentido, hubo un pequeño cambio normativo por cuanto el artículo 461 del Código General del Proceso establecía que debía ser los últimos 20 años si fuere posible. En caso de quien demande o ostente la calidad de poseedor material con más de un año de posesión, deberá acompañar la demanda de la prueba siquiera sumaria sobre la posesión material que ejerza. Y en este sentido, Ramiro Bejarano Busgán se ha referido al respecto en cuanto a que, como normalmente el poseedor carece de títulos, entonces conviene que la demanda acompañe de los propietarios inscritos que considere convenientes, por cuanto con base en ellos podrá solicitar que el deslinde se realice. Finalmente, debe acompañarse la demanda con un dictamen pericial, el cual se determine la línea divisoria que se pretenda. La inclusión de un dictamen pericial como requisito de la demanda no es cosa diferente que la esencia misma de la Ley 1564 del 2012, toda vez que la misma fue creada con el fin de lograr el correcto desempeño del aparato judicial y la efectividad y prontitud con la que debe tramitarse cada uno de los asuntos que sean materia jurisdiccional en lo civil especialmente. Por tanto, con la integración de este anexo, se evitan trámites que antes se presentaban en el curso del proceso, pero que ahora ya se encontraban surtidos desde el momento mismo de la presentación de la demanda. Adicionalmente, es del caso señalar que conforme lo establece en el artículo 592 del Código General del Proceso, el juez ordenará de oficio la inscripción de la demanda antes de la notificación del auto admisorio al demandado. Y una vez inscrita el oficio se remitirá por el registrador al juez junto con un certificado sobre la situación jurídica del bien. Lo último a fin de verificar que efectivamente se hubiese hecho la anotación correspondiente de la inscripción de la demanda por parte del registrador. La demanda expresará los linderos de los distintos predios y determinará las zonas limítrofes que habrán de ser materia de demarcación. A ellas se acompañará el título del derecho invocado y siendo certificados del registrador de instrumentos públicos sobre la situación jurídica de todos los inmuebles, entre los cuales debe haberse el deslinde, que se extenderá a un periodo de 20 años si fuera posible. Cuando fuera el caso, la prueba siquiera sumaria sobre la posesión material que ejerza el demandante y certificación del registrador que su derecho no se encuentre inscrito.
En esta situación podrá solicitar que el deslinde se practique con base en los títulos del colindante. La demanda expresará los linderos de los distintos predios y determinará las zonas limítrofes que habrán de ser materia de la demarcación. A ello se acompañará el título del derecho invocado y sendos certificados del registrador de instrumentos públicos sobre la situación jurídica de todos los inmuebles entre los cuales deba hacerse el deslinde, que se extenderá a un periodo de 10 años si fuere posible. Cuando fuere el caso, la prueba siquiera sumaria sobre la posesión material que ejerce el demandante, en este caso podrá solicitar que el deslinde se practique con base en los títulos del colindante. Un dictamen pericial en el que él determine la línea divisoria, el cual se someterá a contradicción en la forma establecida en el artículo 228. Traslado de la demanda y excepciones. Presentada y admitida la demanda en el auto admisorio, de la misma habrá de corrérselo traslado al extremo demandado por el término de 3 días, teniendo en cuenta de que su notificación deberá surtirse conforme lo establece en el artículo 291 del Código General del Proceso. Además, especifica la norma que los hechos que constituyen excepciones previas, así la cosa juzgada y la transacción, solo pueden alegarse como fundamento de recurso de reposición en contra del auto que admitió la demanda. Así pues, la Ley 1564 del 2012 integró en un solo artículo, artículo 402, el traslado de la demanda y las excepciones que se pueden proponer. Ello en contraposición entonces de la manera en la cual se encontraba estipulada tal disposición, toda vez que cada una, demanda y excepciones, se encontraban reguladas en artículos diferentes. Además de ello, con la admisión dictaba la norma que cuando de los certificados del registrador se desprenda que además del demandante y el demandado existen otros titulares de derechos reales, principalmente sobre los inmuebles de objeto de deslinde, en el auto que la admita se ordenará su citación personal. Citaciones estas que ahora encontrarán su derogatoria definida con la entrada en vigencia de la Ley 1564 del 2012. Por cuanto, como se dijo en parágrafos anteriores, desde un principio la demanda debe ser incoada en contra de todos los titulares de derechos reales inscritos, por lo cual no habría lugar para hacer las citaciones ya referidas. Finalmente, es del caso indicar que el Código General del Proceso elimina un trámite incidental, reemplazándolo con un recurso de reposición, lo cual a todas luces imprime la celeridad que a gritos requieren las actuaciones judiciales, adicionalmente por tratarse justamente de excepciones previas o asuntos sobrevinientes como la cosa juzgada y la transacción. No se justifica que en ninguna medida el desgaste adicional del aparato judicial, cuando desde un principio podría encontrar su terminación en el proceso en virtud a la prosperidad de alguna de las excepciones previas propuestas. La cosa juzgada o la transacción como fundamento de recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Excepciones. Artículo 402. Traslado de la demanda y excepciones. De la demanda se dará traslado al demandado por 3 días. Cuando de los certificados del registrador se desprenda que además del demandante y el demandado, existen otros titulares de derechos reales principales sobre los inmuebles objeto de deslinde. Quien citado no concurriere, quedará vinculado por el deslindo que se practique. En este proceso podrán proponerse excepciones previas y las de cosa juzgada o transacción, las que decidirán mediante incidente. Una vez surtidos los traslados y cumplidas las medidas de saneamiento de que trata el artículo 403 de la demanda, se correrá traslado al demandado por 3 días. Los hechos que constituyen excepciones previas, la cosa juzgada y la transacción, solo podrán alegarse como fundamento de recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Diligencia de deslinde. Vencido el traslado de la demanda y resueltas las excepciones previas, así como la cosa juzgada o la transacción que hubieran sido argumentadas como fundamento de recurso de reposición contra el acto admisorio de la demanda, el juez señalará fecha y hora para el deslinde y en la misma providencia prevendrá las partes para que presenten sus títulos a más tardar el día de la diligencia, a la cual deberán concurrir además los peritos. Ahora bien, en la práctica del deslinde se procederá así como todas las diligencias. Esta deberá iniciar en el despacho judicial mismo y subsiguientemente el personal del juzgado se desplazará al lugar en que deba efectuarse la diligencia de deslinde. Allí el juez procederá en el siguiente orden a fin de recaudar las pruebas correspondientes.
Recibirá las declaraciones de los testigos que las partes presenten o que de oficio decrete. Examinará los títulos para verificar los linderos que ellos aparezcan. Oirá al perito o a los peritos para señalar la línea divisoria. Practicadas las pruebas, se abrirán dos posibilidades en la diligencia. ¿Cuáles son? Si el juez encuentra que los terrenos no son colindantes, declarará por medio del auto improcedente al deslinde. Si el juez encuentra que los terrenos sí son colindantes, señalará los linderos y hará colocar mojones en los sitios en que fuere necesario para demarcar ostensiblemente la línea divisoria. De haberse cumplido el segundo supuesto, el juez procederá así. Pondrá o dejará a las partes en posesión de los respectivos terrenos con arreglo a la línea fijada. Pronunciará allí mismo sentencia declarando en firme el deslinde y ordenando cancelar la inscripción de la demanda y protocolarizar el expediente en una notaría del lugar. Hecha la protocolización, el notario expedirá a las partes copia del acta de la diligencia para su inscripción en el competente registro. Finalmente señalará el numeral 4 del artículo 464 del Código General del Proceso que las oposiciones a la entrega formuladas por terceros se tramitarán en la forma dispuesta en el artículo 309 del Código General del Proceso. Esto es, conforme el trámite general establecido por las dichas oposiciones a la entrega. Diligencia de deslinde, artículo 403. El juez señalará fecha y hora para el deslinde y en la misma providencia prevendrá a las partes para que presenten sus títulos, a más tardar el día de la diligencia. En caso de que aquellas lo hubieran solicitado o el juez lo estime necesario, el mismo auto se designará a los peritos. En la práctica de deslinde se procederá así. Traslado del personal al lugar en que deba efectuarse. Se recibirán las declaraciones de los testigos que las partes presenten o que de oficio decrete el juez. Se examinarán los títulos para verificar los linderos que en ellos aparezcan y se oirá a los peritos sobre el cuestionario que se les formule. El dictamen podrá ser aclarado o adicionado en la diligencia, pero no es objetable. Practicadas las pruebas, si el juez encuentra que los terrenos no son colindantes, declarará por medio de auto improcedente el deslinde. En caso contrario, señalará los linderos y hará colocar mojones en los sitios que fuere necesario para demarcar ostensiblemente la línea divisoria. Si ninguna de las partes se opone al deslinde o la posición fuere parcial, el juez las pondrá o dejará en posesión de los respectivos terrenos con arreglo a la línea fijada en lo que no fue objeto de oposición. En el primer caso pronunciará allí mismo sentencia, declarando en firme el deslinde y ordenando cancelar la inscripción de la demanda y protocolarizar el expediente en una notaría del lugar. Hecha la protocolización, el notario pedirá a las partes copia del acta de la diligencia para su inscripción en el competente registro. Las oposiciones a la entrega formuladas por terceros se tramitarán en la forma dispuesta en el artículo 338. Si fuera necesario continuar la diligencia en otro día, el juez hará un nuevo señalamiento para dentro de los 5 días siguientes. De lo ocurrido se levantará acta que será firmada por todos los que hayan intervenido en la diligencia. El juez señalará fecha y hora para el deslinde y en la misma providencia prevendrá a las partes para que presenten sus títulos a más tardar el día de la diligencia, a la cual deberán concurrir además de los peritos. En la práctica del deslinde se procederá así. Primero, trasladado el personal al lugar en que deba efectuarse, el juez recibirá las declaraciones de los testigos que las partes presenten o que de oficio decrete. Examinará los títulos para verificar los linderos que ellos aparezcan y oirá al perito o a los peritos para señalar la línea divisoria. Practicadas las pruebas, si el juez encuentra que los terrenos no son colindantes, declarará por medio de auto improcedente el deslinde. En caso contrario, señalará los linderos y hará colocar mojones en los sitios en que fuera necesario para demarcar ostensiblemente la línea divisoria. El juez pondrá o dejará a las partes en posesión de los respectivos terrenos con arreglo a la línea fijada. Pronunciará allí mismo sentencia declarando en firme el deslinde y ordenando cancelar la inscripción de la demanda y protocolarizar el expediente en una notaría del lugar. Hecha la protocolización,
El notario expedirá a las partes copia del acta de la diligencia para su inscripción en el competente registro. Las oposiciones a la entrega formulada por terceros se tramitarán en la forma dispuesta en el artículo 309. De otra parte, previo a que concluya la audiencia, puede suceder que alguna de las partes se oponga al deslinde practicado, y tal situación habrá de surtirse en el siguiente trámite. El opositor deberá formalizar su oposición dentro de los 10 días siguientes, para lo cual deberá incoar una demanda en lo cual podrá alegar los derechos que considere tener en la zona discutida y solicitar el reconocimiento y pago de mejoras puestas en ella. Dado el caso que dentro del término atrás mencionado no se hubiera presentado la correspondiente demanda por parte del opositor, el juez declarará desierta la oposición y ordenará cancelar la inscripción de la demanda y protocolarizar el expediente en una notaría del lugar. Hecha la protocolarización, el notario expedirá a las partes copia del acta de la diligencia para su inscripción en el competente registro. Ejecutoriado el auto que ordene lo anterior, el juez pondrá a los colindantes en posesión del sector que le corresponda según el deslinde, cuando no la tuviera. En esta última diligencia será admisible nueva oposición, salvo la oposición a la entrega por parte de los terceros. No obstante, lo anterior debe ser presentada en tiempo la demanda por parte del opositor. Se ceñirá al siguiente trámite. De la demanda se correrá traslado al demandado por 10 días, con notificación por estado, y en adelante se seguirá el trámite del proceso verbal. La sentencia que se dicte en dicho proceso verbal habrá de resolver sobre la oposición al deslinde y demás peticiones de la demanda de oposición. En el caso en que la sentencia atrás mencionada modifique la línea fijada, el juez procederá así. Señalará la línea divisoria definitiva, dispondrá el amojonamiento si fuere necesario, ordenará la entrega a los colindantes de los respectivos terrenos, el registro del acta y la protocolización del expediente. Trámite de las oposiciones. Si antes de concluir la diligencia alguna de las partes manifiesta que se opone al deslinde practicado, se aplicarán las siguientes reglas. Primero, dentro de los 10 días siguientes el opositor deberá formalizar la oposición mediante demanda en el cual podrá alegar los derechos que considere tener en la zona discutida y solicitar el reconocimiento y pago de las mejores puestas en ella. Segundo, vencido el término señalado sin que hubiere presentado la demanda, el juez declarará desierta la oposición y ordenará las medidas indicadas en el número 3 del presente artículo, mediante auto que será apelable y ejecutariado. Este pondrá a los colindantes en posesión del sector que les corresponda según el deslinde, cuando no lo tuvieron, sin que esta diligencia pueda admitirse nueva oposición, salvo la de terceros, contemplada en el numeral 4 del artículo procedente. La sentencia que en este proceso se dicte resolverá sobre la oposición al deslinde y demás peticiones de la demanda, y se modifica la línea fijada, señalará la definitiva, dispondrá el amojonamiento si fuere necesario, ordenará la entrega a los colindantes de los respectivos terrenos, el registro del acta y la protocolización del expediente. Si antes de concluir la diligencia alguna de las partes manifiesta que se opone al deslinde practicado, se aplicarán las siguientes reglas. Primero, dentro de los 10 días siguientes, el opositor deberá formalizar la oposición mediante demanda en la cual podrá alegar los derechos que considere tener en la zona discutida y solicitar el reconocimiento y pago de mejoras puestas en ella. Segundo, vencido el término señalado sin que se hubiera presentado la demanda, el juez declarará desierta la oposición y ordenará las medidas indicadas en el número 3 del presente artículo y ejecutariado el auto que así lo ordene. Pondrá a las colindantes en posesión del sector que le corresponda según el deslinde, cuando no la tuviera, sin que en esta diligencia pueda admitirse su nueva oposición, salvo la de terceros, contemplada el numeral 4 del artículo precedente. Presentada en tiempo la demanda de ella, se correrá traslado al demandado por 10 días, con notificación por estado, y en adelante se seguirá el trámite del proceso verbal. La sentencia que en este proceso se dicte resolverá sobre la oposición al deslinde y demás peticiones de la demanda, y se modifica la línea fijada, señalará la definitiva, dispondrá el amojonamiento si fuere necesario, ordenará la entrega a los colindantes de los respectivos terrenos, el registro del acta y la protocolización del expediente. Vamos a dar un ejemplo sobre el proceso de deslinde y amojonamiento.
El proceso del deslinde de amojonamiento consiste en la separación que se hace fijando los límites con los otros predios vecinos. En dicho proceso se pueden exigir a los dueños de los predios vecinos a que realicen la demarcación repartiéndose entre ellos los gastos de dicha demarcación. El caso que vamos a narrar a continuación se trata del señor Demetrio Cervantes. Es el propietario de una finca que se llama La Guayabilla, un predio que compró alrededor de hace 20 años y que con mucho esfuerzo ha venido construyendo, pero lastimosamente asimismo ha tenido conflicto con los señores Hernán Miranda y José Mirador. Pues estas dos personas también tienen sus fincas al lado de Demetrio y no han respetado los linderos que por escritura pública le han correspondido a cada quien. Toda vez que el terreno que ocupan ellos tres hace 30 años era de propiedad del señor Miguel Osorio, quien vendió sus terrenos por partes. El señor Hernán Miranda abusivamente ha invadido aproximadamente 1.220 metros cuadrados del predio de don Demetrio en la parte norte y el señor José Mirador a su vez también por su lado ha construido dentro del territorio ajeno unos 1.100 metros cuadrados en la parte oriental del lindero de don Demetrio. Cansado de esta situación recurre a donde el doctor Justo Leyer, quien a continuación en su asesoría le indica lo que puede hacer para salvaguardar sus derechos. Es un proceso de deslinde de amojonamiento. Su objetivo es el de cuando los límites entre dos o más terrenos contiguos, privados o públicos, son confusos y no se puede saber la línea perimetral divisoria de cada terreno. El propietario de uno de los terrenos tiene derecho a solicitar un deslinde. El señor Demetrio tiene la legitimación por activa, pues esta consiste que esta legitimidad para demandar quien tenga la calidad de propietario, nuevo propietario, usufructuario, comunero del bien y del poseedor material que tenga un año de haberse iniciado la posesión. La legitimación por activa será contra Hernán Miranda y José Mirador, pues la demanda debe dirigirse contra todo aquel que tenga la calidad del titular del derecho real o principal del predio contiguo. El doctor Leyer le explica a don Demetrio que primero deben agotar la vía de la conciliación con los colindantes, pues podrían llegar a un acuerdo para no entrar a un proceso. Don Demetrio le dice que él no quiere conciliar nada, que está aburrido y que se haga la demanda. De todos modos, el doctor Leyer advierte que lo primero que debe hacer es la conciliación y de no conciliar pues ya no entrarían a hacer la demanda. Don Demetrio le da poder a su abogado y este comienza su gestión. A los días, después de haber citado a las partes para audiencia de conciliación, estos no llegan a ningún acuerdo y el doctor Leyer procede a elaborar su demanda. Él sabe que los requisitos para el proceso son el artículo 401 del Código General del Proceso, que en la demanda se expresará los linderos que los distintos predios y determinará las zonas limítrofes que habrán de ser materia de la demarcación e igualmente a ella se acompañará, primero, el título del derecho invocado y sendos certificados del registrador de instrumentos públicos sobre la situación jurídica de todos los inmuebles, entre los cuales deba hacerse el deslinde, que se extenderá a un periodo de 10 años si fuere posible. Segundo, cuando fuera el caso, la prueba sumaria sobre la posesión material que ejerza el demandante. En este caso podrá solicitar que el deslinde se practique con base en los títulos del colindante. Y tercero, un dictamen pericial en el que se determine la línea divisoria. Quien solicite la medida cautelar deberá acreditar principalmente dos cosas: la legitimidad y el interés para solicitar la medida. Y segundo, la existencia de la amenaza o vulneración, embargo y secuestro, registro y la demanda. Una vez admitida la demanda, los señores Hernán Miranda y José Mirador demandados deberán por medio de su apoderado responderla. Se les correrá traslado por un término de 3 días. Podrá formular excepciones previas y aquellas como de cosa juzgada o transacción, las cuales se decidirán mediante incidente. El juez señalará la fecha y hora para el deslinde y prevendrá a las partes para que a más tardar ese día presenten títulos como pruebas. Ya una vez que hecho el traslado y falladas las excepciones previas, el juez señala la fecha y hora para la diligencia de deslinde y prevendrá a las partes para que a más tardar ese día presenten los títulos como pruebas. Trámite de las oposiciones.
Dentro de los 10 días siguientes a la diligencia, la parte que se opuso deberá formalizarla, presentando una demanda donde alegue los derechos que cree poseer y pida el reconocimiento y pago de las mejoras. El juez admite la demanda mediante auto, notifica por estado y le da traslado por 10 días. Sigue el trámite ordinario, donde proferirá sentencia que resuelva la oposición al deslinde y demás peticiones de la demanda, señalando la línea de divisoria definitiva. Si dentro de los 10 días de formularse la oposición, la parte no la formaliza, el juez la declarará desierta y ordenará la entrega de zonas que pasarán de una parte a otra por la línea divisoria. Proferirá sentencia declarando en firme el deslinde y ordenará levantar la medida cautelar de inscripción de la demanda y que se protocolice en la notaría del lugar. Preguntas. ¿En este proceso siempre culmina estableciendo los límites previstos en los títulos de propiedad? Esa es la naturaleza de la acción, pero no siempre termina con esa decisión, pues los demandados o terceros intervinientes en el proceso pueden rechazar la delimitación del predio en los términos previstos en los títulos y presentar oposiciones, como la prescripción adquisitiva de dominio, aduciendo haber ejercido actos de señor y dueño sobre la porción de terreno que se pretende amojonar. ¿Qué significa deslinde y amojonamiento? Deslinde es el proceso que hace relación a establecer los linderos. Amojonamiento, colocar los mojones o hitos para demarcar límites. ¿Qué impide establecer claramente los límites de un bien? Puede ser hechos naturales como un terremoto u ocasionados por el hombre, como cuando éste de mala fe altera los linderos de una propiedad al correr un muro, una cerca, un mojón para aumentar la extensión de su predio. Gracias.